Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, querido equipo. Buenas tardes, esto que se llama Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. Hoy empezamos escuchando un tema de Atenas. Bienvenida, Anaí. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ayer estuvimos de festejo porque se conmemoró la natividad de nuestra madre, ¿no? 8 de septiembre. Así que bueno, te damos bienvenida a vos que siempre nos elegís todos los sábados, nos acompañás. Y como hoy día es un día especial porque llegó los ciclos especiales, Anaí. Sí, hoy vamos a tener nuevamente a nuestro querido padre Hilal, que nos va a venir a hablar un poquito, a continuar esto que ya había comenzado a hablar de los libros de la Biblia, ¿no? Sí, antes de empezar vamos a dar algunos avisos importantes.
Te quiero recordar, Anaí, que sigue la inscripción para el curso de formación Scout nivel 1 y 2. Queridos jóvenes, como Asociación Diocesana de Scout Católico, te invitamos a que conozcas el movimiento Scout. Por este motivo, los días 28 y 29 de octubre, desde las 8:30, realizaremos el primer curso de formación Scout. Si te gusta la naturaleza, juegos, danzas, campamento y el servicio, vení a participar, en él podrás conocer cómo servir de una manera diferente a tus hermanos. Te esperamos. Más consulta al correo a discalarlarrioja@gmail.com. Bueno, también te recordamos que podés escuchar las repeticiones de este programa por el streaming www.catedrallarrioja.org. También podés encontrarnos en Facebook, San Nicolás de Bari, La Rioja, y en YouTube, @catedral San Nicolás de Bari, La Rioja. Y también nuestro número de teléfono, que nos podés enviar mensajitos al 0384 65 72 29. Lo vamos a repetir de nuevo, 0384. Algunas recomendaciones. Bueno, nos mandaron también haciéndonos recordar que mañana, 10 de septiembre, es Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y por esto nos envió Ana Vera, ¿sí?, un mensaje de creando esperanza a través de la acción. El suicidio puede prevenirse. Dice así el mensaje. Queridas comunidades de la diócesis de La Rioja, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Con estas palabras, Jesús, buen pastor, nos alienta a trabajar por el cuidado de la vida y su promoción en todas sus etapas. A su vez, nos invita a estar atentos al cuidado de aquellas personas que estén pasando por cualquier situación que ponga en riesgo su vida, como lo es la realidad del suicidio. El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y con el aval Organización Mundial de la Salud. Con la oración confiada al Dios de la vida y al compromiso de muchas personas e instituciones, el suicidio se puede prevenir. La prevención del suicidio requiere una atención prioritaria de salud pública, por lo que se esperan medidas urgentes que impliquen una planificación nacional para la prevención con efectivo cumplimiento de la Ley 27130, un programa provincial de prevención con presupuesto acorde, planificación estratégica y capacitación según la Ley 10.107 y puesta en marcha del proyecto de acción local con un trabajo sostenido en red con distintas instancias gubernamentales, organizaciones sociales y eclesiales. La fe es un factor protector. Las comunidades de la iglesia pueden ser el lugar donde sentirse parte, sentirse familia, donde encontrar contención y apoyo. Si creamos esperanza a través de la acción, podemos ayudar a las personas que atraviesan una crisis, ofreciendo una presencia que acompaña y tendiendo una mano oportuna. Nuestras acciones, sin importar su escala, pueden brindar esperanza a aquellos que sufren esta realidad. Bien, el suicidio todos podemos prevenirlo, ¿sí? No solamente las leyes que ya están creadas, sino que como sociedad tenemos la obligación de ayudar, de escuchar al otro. Bueno, compartimos esto del mensaje de Monseñor Dante Braida y del equipo pastoral de prevención del suicidio, Dios de La Rioja. Sirvamos al Señor con alegría. Bueno, sin no más cháchara, como decía un amigo, vamos a lo que hoy nos convoca. Hoy nos va a visitar nuevamente el Padre Hilal y nos va a empezar a contar sobre el libro sapienciales, va a terminar de darlo y va a empezar con el Salmo. Así que bueno, saludamos a Micaela, que no pudo venir o está en camino. Sí, estamos a la espera, quizás estamos a la espera milagrosa que llegue Micaela. Quizás está en la llegada de Boca, ¿qué dice? Así que bueno, vamos Gustavo con el Padre Hilal, por favor, y ya se desprendete. Bueno, vamos a escuchar al Padre Hilal. Hermanos y hermanas de
de Radio Catedral. Es un gusto volver a encontrarme con ustedes y compartir este espacio en el que estamos conociendo y profundizando en el encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios que viene hacia nosotros para enseñarnos, para transmitirnos, para llevarnos por los caminos del amor y de la misericordia de Dios. Y especialmente en este mes de septiembre que estamos celebrando, el mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia, esta palabra que está escrita en la Biblia y que también está escrita en la naturaleza, la contemplamos en la naturaleza. Dios primero escribió su palabra en la naturaleza y después Dios la inspiró también en la Biblia. En este tiempo de este espacio veníamos compartiendo en el encuentro anterior sobre los libros sapienciales y habíamos descrito estos libros, habíamos enseñado algunas notas características de estos libros y queríamos simplemente hacer en este primer segmento del programa de hoy un breve repaso para continuar con el tema de los salmos que vamos a desarrollar más extensamente en este programa. La sabiduría es una sed de todas las culturas, de todos los tiempos. La búsqueda de la sabiduría es común en muchas otras culturas, además de la cultura del pueblo de Dios. Entre los libros sapienciales tenemos el libro que lleva el nombre de Sabiduría, el libro de la sabiduría. Como muchos otros libros, este libro de la sabiduría también tiene su tiempo de formación, desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo I antes de Cristo. A lo largo de estos 4 siglos se va escribiendo progresivamente el libro de la sabiduría que nos expresa y nos hace conocer a través de refranes, de proverbios, ¿no? de diferentes géneros de textos, esta sabiduría que es propia del pueblo de Dios. El desarrollo de la sabiduría tenía un gran avance en regiones vecinas a la del pueblo de Dios, como por ejemplo la Mesopotamia, como por ejemplo también Egipto. Y en los libros que tenemos en la Biblia, 2 de los libros sapienciales fueron incorporados después del siglo IV en nuestra Biblia. Recordemos que alrededor del siglo IV después de Cristo se termina de conformar todos los libros que van a integrar la Biblia. Pero algunos libros llamados deuterocanónicos, como son por ejemplo el libro de los Macabeos, primero y segundo, el libro de Baruch, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico, estos libros llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento se van a incorporar en la Biblia bastante tiempo después, ¿no? Alrededor del siglo XI, XII y más adelante, porque estos libros fueron poco conocidos cuando se formó la Biblia en el siglo IV. Y estos libros necesitaron un mayor tiempo para que fueran conocidos, estudiados, rezados y fueron incorporados finalmente a la Biblia, pero mucho tiempo después, y hoy lo tenemos en nuestras Biblias. Estos libros sapienciales son 7, los que son llamados deuterocanónicos, y 2 de estos libros deuterocanónicos son considerados libros sapienciales, como son el libro del eclesiástico y el libro de la sabiduría. De estos 7 libros deuterocanónicos,
estos dos libros, el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico, son libros sapienciales que están considerados dentro de los libros deuterocanónicos que hoy los tenemos en nuestra Biblia. Podemos preguntarnos qué dice la Biblia sobre la sabiduría que nos transmite, que nos enseña la Biblia. Podemos escuchar que la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría en la Biblia es una comprensión profunda de la realidad, un saber vivir con fe, desde la fe. La sabiduría se aprende por reflexión humana y también es un don de Dios. Por ejemplo, lo encontramos en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, del versículo 5 al 14, que nos enseña cómo la sabiduría también es un don que recibimos de Dios. Hay algunos temas que especialmente busca comprender la sabiduría bíblica. ¿Cuáles son estos temas que especialmente trata y se dedica a la sabiduría bíblica? Por ejemplo, los sabios que nos transmiten la sabiduría en la Biblia son personas que tienen un profundo amor por la justicia, por los más débiles, por todo lo que hace más grande a la persona, por todo lo que engrandece a la persona, por todo aquello que la ennoblece. También la sabiduría trata sobre aquello que es motivo de dolor, de angustia, de tristeza en el hombre, como muchas situaciones de injusticia, de soledad, su angustia ante la muerte, el vacío que se puede sentir en algunas situaciones, el interrogante ante Dios, que puede parecer incomprensible, puede parecer en silencio o puede parecer ausente. Sobre la retribución es lo que se da como premio, ¿no?, a los que obran el bien y como castigo a los que obran el mal. La sabiduría también se pregunta sobre la vida eterna. Todos estos temas, ¿no?, como vemos, muy profundos, muy humanos, son los que encontramos que tratan los diferentes textos y libros de la sabiduría que tenemos en nuestra Biblia. Repasando esos conceptos, podemos tener una idea general junto con lo que hemos visto en el encuentro anterior sobre los libros sapienciales. A continuación vamos a presentar y a comentar sobre los salmos. Qué importantes que son los salmos en nuestras celebraciones, en nuestros momentos de oración, para nuestra reflexión personal. Los salmos son parte de la gran cultura poética del pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel, también como otros países vecinos, venía cultivando la poesía. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 15, encontramos el primero de los textos poéticos, podríamos decir, que se trata de un canto de alegría, de gozo. Este canto lo hace Miriam, esposa de Moisés, y el motivo de esta alegría y de este canto es haber cruzado el Mar Rojo. Ese hecho, ese acontecimiento, da origen a este canto que encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 20. También en el Antiguo Testamento, otro pasaje donde encontramos textos poéticos
es en el himno de victoria que encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 5, donde Débora, que es una de las jueces que guía, que acompaña al pueblo de Dios, canta un himno de victoria porque se ha salvado el pueblo de una gran derrota. También en el Nuevo Testamento encontramos textos poéticos, como por ejemplo el Magnificat, esta poesía que surge del corazón de la Virgen, dando gracias porque ha mirado su pequeñez. También cuando Simeón junto con Ana reciben a la Virgen, a José y a Jesús, cuando Jesús es llevado por sus padres para ser presentado en el templo, Simeón entona esta poesía en la que él da gracias a Dios porque sus ojos han podido contemplar al Salvador. Y también en los textos de San Pablo vamos a encontrar textos poéticos. Y así a lo largo de toda la Biblia encontramos diferentes textos poéticos en diferentes libros de la Biblia. Por eso podemos decir que toda la Biblia también está hecha una poesía con su mensaje. Y el libro que representa por autonomacia, ¿no?, la poesía del pueblo hebreo es el libro de los Salmos. Este gran tesoro del pueblo de Dios se ha conservado en el libro de los Salmos. La palabra salterio también es una palabra que se usa para referir al libro de los Salmos. ¿Qué significa la palabra salterio? La palabra salterio deriva de un instrumento de cuerda que se usaba para cantar los salmos en las celebraciones. Por eso se ha aplicado esta palabra salterio también como un sinónimo del libro de los Salmos. Cuando decimos salterio, nos referimos al libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos es una colección de 150 salmos, poesías, cantos. Cada uno de los salmos podemos decir que también es una poesía, es un poema, es una canción en la que el salmista o el pueblo de Dios se dirige a Dios con esta forma de expresarse en la poesía. Porque en la Biblia podemos preguntarnos, encontramos que los salmos tienen una doble numeración. Esta doble numeración se debe a que la traducción desde los textos griegos de la Biblia y de los textos en latín le dan una diferente numeración a algunos salmos y por eso cambia este número en algunos salmos. Pero siempre conviene a aquellos salmos que tienen algún número indicarlo con los dos números, ¿no? Podemos buscar en nuestra Biblia un salmo y vamos a ver que no todos los salmos tienen doble numeración. La mayoría sí tiene doble numeración, pero algunos salmos tienen solamente un solo número. En los salmos podemos decir que distinguimos tres grandes géneros literarios de los salmos, es decir, diferentes tipos de mensajes que leemos, que escuchamos, que rezamos y que meditamos en cada uno de los salmos. ¿Cuáles son estos tres grandes géneros? El primero es el de himno, ¿no? Con la expresión himno decimos que queremos alabar a Dios, ¿no? Son salmos en los que el salmista se admira de la grandeza de Dios,
se admira de las obras de Dios. Otro género de los salmos son las súplicas. Como nos dice la palabra, el salmista o la comunidad expresa un pedido a Dios. Y el tercer tipo de género de los salmos es el género literario de la acción de gracias. Como nos dice la expresión, estos salmos de acción de gracias reconocen que Dios ha obrado, que Dios ha escuchado una oración, que Dios ha dado una gracia al salmista o al pueblo, y por eso el salmista o el pueblo expresa, ¿no?, con sus palabras este agradecimiento a Dios por su obra. No es una división de estos tres géneros que fácilmente y con claridad se pueda aplicar a cada uno de los salmos, ¿no? Porque a veces podemos encontrar que en algunos salmos hay algo de súplica y hay algo de acción de gracias, ¿no? Es decir, que en algunos salmos se pueden dar estos géneros literarios combinados: himnos, acción de gracias y súplica. Por ejemplo, tenemos como himnos el Salmo 8, este salmo que nos habla de la belleza de lo que Dios ha creado en el mundo, en la naturaleza. Y en medio de toda esa belleza, y más que toda esa belleza, es el hombre y la mujer, como criaturas creadas por Dios y con una dignidad y una preferencia particular en el plan de salvación de Dios. Estos salmos, que son himnos, vamos a encontrar que a lo largo de este himno va presentando cuáles son los motivos por los cuales el salmista se admira ante la obra de Dios. Y también el salmista nos invita, por esos motivos, a la alabanza de Dios, a darle gracias a Dios por su obra. Realmente hay cosas que a veces no terminamos de comprender, ¿no es cierto? No tenemos de conocer. Y la verdad es que dice un don de Dios y se aprende por reflexión. Y también justamente esto lo que comenzamos diciendo, que el 10 de septiembre veníamos a la prevención del suicidio, ¿no? Y buscar, él nos dice que vamos a encontrar en el libro de la sabiduría también una parte donde Dios, donde se habla de la angustia, del vacío, de estos interrogantes, ¿sí? Así que muy, pero muy interesante esto de los libros de los sapiensales y de los salmos. Sí, así que a vos que estás escuchando, te propongo que lo escuches nuevamente y vaya tomando apunte, ¿no? Ya sabés que podés encontrar en YouTube o todos los días a las 5 de la tarde por www.catedralarrioja.org. Nos podés escuchar nuevamente y tomar apunte, escuchar de nuevo y ver que confrontar con tu Biblia, ¿no? Así podemos seguir creciendo. Y ahí, como estamos en el mes de la Biblia, está el servicio diocesano de animación bíblica de la pastoral. Justamente ayer ya había un encuentro de Lectio Divina, que fue la de 21 a 22 horas. El tema de anoche fue criterios y métodos de la animación bíblica. Ahora, a vos que estás escuchándome, si querés recibir noticias e invitaciones de la animación bíblica de la pastoral, envía un mensaje de WhatsApp al 384-620945 o al 384-58-5494. De nuevo, 384-620946 o 58-5494. Así que ya sabes. Y una cosita más antes que vayamos a la pausa musical. Estamos en la colecta nacional de Paz por Menos. Un gesto tuyo puede cambiar el de muchos.
elegir fraternidad, elegir compartir, elegir promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre colabora en las parroquias, capillas y colegios. Y hoy el mensaje del Padre Gustavo. Hoy y mañana será la colecta más por menos, si bien se entregarán a los sobres para que quienes deseen utilizarlos, también estarán dispuestas las alcancías en el templo y las colectas de las misas tendrán el mismo fin. Muchas gracias por su generosidad, el Señor les recompense. Vamos a la pausa musical, vamos al cortecito musical, que ya vuelve esto que es A Puertas Abiertas de Radio Digital Catedral. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Corazón amigo, corazón herido. Corazón especial donde nos visita el Padre Hilal. Sí, estábamos recordando y hablando un poquito acerca de los salmos, ¿sí? Qué importante esto, prestemos atención a estos pequeños detalles, como dice el Padre, porque hay salmos que tienen 2 números y otros que tienen un solo número, ¿no? Acá el Padre nos da la explicación de por qué tienen 2 números. Dice, no todos los salmos tienen 2 números, uno sí, otro no, ¿y por qué será? Bueno, ahí dice el Padre, hay algunos que por la traducción, en traducción griega y en latín. Bueno, no te olvides que mañana en la parroquia tenemos la Feria de Empanadas, mañana 10 de septiembre, 1800 la docena, podés pasar por secretaría, ya las chicas están a partir de las 9 de la mañana. Sí, también tenés número de teléfono, sí, para vos que te quedar un poquito más a dormir y bueno, se te hizo un poquito tarde, les mandas un mensajito también al 384 44 1408, lo repito de nuevo, 384 44 1408 o también al teléfono 384 62 59 58. A fin de recaudar fondos para solventar los gastos mensuales del templo, vas a encontrar comidas, bebidas, productos regionales, artículos religiosos, bibliografía variada. Los sábados de 19 a 21 horas, domingo de 8 a 12:30 o de 20 a 21:30 en el patio interno. Y creo que hay una rifa. Sí, también tenemos la rifa que vale 5.000. 500 pesos. Perdón, 5.000 en efectivo, premio en efectivo, 5.000 pesos. Tenemos un juego de sábana, una balanza digital de cocina, batidora de mano, 4 cajas de Zorren. ¿Cómo es la batidora de mano? Y la batidora de mano, y bueno,
Sí, 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 es sí, como sí. que reemplazaría nuestra mano, ¿no? No, Sí, ya voy es a que, preguntar a Cecilia porque, bueno, bueno, justamente hoy faltó Mica, que es la más dedicada a esto, porque la verdad es que yo, cero ahí cocina. estamos flojitos. Bueno, entonces teníamos 4 cajas de sorrentino, un vino, set de productos Avon y también más premios. O sea, siempre se agregan más premios. Eso es lo lindo de estas rifas, que siempre se agregan más premios. ¿Cuándo es Bueno, el sorteo, Roberto? esta noche va a ser sorteo después de misa, así que estás a tiempo para que des tus numeritos. Hay pocos, pero hay. Así que desde ya muchas gracias por tu colaboración. ¿Te parece que sigamos escuchando al Padre Hilal? Sí, por Dale, supuesto, vamos atentos. Gustavito al Padre Hilal con esto que es los salmos. Por ejemplo, ¿cuáles son estos motivos que el salmista en un salmo que es un himno nos presenta para dar gracias a Dios, para admirarnos ante su obra? Entre otros motivos son, por ejemplo, lo que Dios obra en la naturaleza, su obra creadora, su obra de salvación en medio de su pueblo. Y cuando estos salmos van llegando a su final, la conclusión de estos salmos, que son himnos, pueden invitarnos nuevamente a la oración de alabanza, de admiración ante la obra de Dios. Decíamos que otro de los géneros literarios de los salmos son los salmos de súplica. Estos salmos le dirigen al Señor alguna petición. Generalmente estos salmos de súplica comienzan con una invocación, ¿no?, a Dios, a que Dios escuche la oración. Y a esa invocación, a Dios, para pedirle que escuche nuestra oración, se le presenta la petición de ayuda, de una gracia. Y luego, también en estos salmos de súplica, podemos encontrar una oración o expresión de confianza. ¿Y por qué en un salmo de súplica el salmista nos presenta, por ejemplo, una oración o expresión de fe y de confianza? Porque con esa expresión de confianza el salmista nos está haciendo ver que él tiene una fe tan grande y tan profunda que anticipadamente le va dando gracias a Dios porque sabe y tiene fe de que esa gracia la va a recibir. En estos salmos de súplica, también el salmista nos presenta por qué el salmista le presenta esa petición a Dios, cuáles son los motivos de esa petición. Muchas veces en los salmos vamos a leer, vamos a meditar que se habla de aguas del abismo, de las acechanzas de la muerte, del Seol, de enemigos o de bestias, perros, leones, toros, que amenazan, que desgarran, de huesos que se secan o de huesos que se quiebran, del corazón que palpita, del corazón que se estremece. En estos salmos de súplica también vamos a encontrar que en algunas ocasiones el salmista presenta su protesta de inocencia. En otros casos el salmista confiesa sus pecados. Y el salmista en estos salmos de súplica, en algunas ocasiones, le recuerda al Señor todo lo que él hizo por el salmista, por el orante o por el pueblo. Y a veces también el salmista le reprocha a Dios porque parece que se ha olvidado de lo que le pedía o porque parece ausente. Y también en estos salmos de súplica encontramos que el salmista, el orante, expresa su confianza que tiene en el Señor. Y en otras oraciones
de súplica, el salmo también es como una larga invocación de confianza. Y la súplica concluye con la certeza de que la oración es atendida. Con esa certeza, no que será atendida en el futuro, sino que es atendida en el presente. Y por eso, anticipadamente, el salmista, en este salmo de súplica, anticipadamente le agradece a Dios porque ha escuchado su oración. Y los salmos de súplica pueden ser individuales, es decir, rezados por una persona, por un orante, por el salmista que quizás sea alguien del pueblo que pide ante una situación de enfermedad o ante una situación de injusticia o ante alguna otra necesidad. O también los salmos de súplicas pueden ser colectivos, es decir, pueden ser comunitarios, pueden ser súplicas en las que la comunidad se dirige a Dios uniendo su fe, uniendo su oración, pidiendo una gracia para todo el pueblo. Por ejemplo, como salmos de súplica colectivos, tenemos el Salmo 12, el Salmo 44, el Salmo 74, salmos en los que la comunidad se siente motivada, quizás también por un fracaso, una crisis de todo el país, una necesidad común, y en estos casos se pide la salvación, se pide la restauración del pueblo, la restauración de la ciudad. Por ejemplo, los Salmos 74 y 137 nos reflejan las consecuencias de la ruina de Jerusalén cuando fue atacada en el año 587. El Salmo 85 es un salmo también de súplica colectiva, donde todos los que habían sido exiliados expresan lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo, cómo estaban siendo tratados, cómo estaban viviendo su fe. En el Salmo 106, por ejemplo, es un salmo de súplica en la que el pueblo reconoce sus pecados, el haber olvidado a Dios, el haber sido infieles a la alianza. Decíamos que también los salmos son de súplica individuales, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 3, el Salmo 25, el Salmo 51, el Salmo 102, entre otros salmos, son salmos de súplica individuales. Y estos salmos tienen como motivos, por ejemplo, los peligros ante la muerte, las persecuciones, el destierro, la vejez, la liberación de la enfermedad, la calumnia, el pecado. Son, podríamos decir, gritos del alma. Por ejemplo, ¿cuáles son estos motivos que en Salmo gracias? Anteriormente habíamos visto los salmos de súplica y los himnos. Ahora nos detenemos brevemente en los salmos de acción de gracias. Por ejemplo, como salmo de acción de gracias tenemos el 18, el Salmo 33. Es un salmo, este último, el 33, que lo solemos cantar en nuestras celebraciones. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Este es un hermoso salmo, ¿no? Entre otros salmos de acción de gracias. Y en estos salmos de acción de gracias, el pueblo agradece por la liberación de un peligro, por la abundancia de las cosechas,
por los beneficios concedidos al rey. Decíamos anteriormente que algunos salmos pueden presentar diferentes géneros literarios, ¿no? Porque quizás en una parte del salmo son himno y en otra parte son súplica. Así pasa, por ejemplo, con el Salmo 89, que comienza siendo un himno hasta el versículo 19, luego continúa siendo un oráculo hasta el Salmo, hasta el versículo 38, y termina siendo una lamentación hasta el versículo 46. Otros salmos, como mencionábamos recién, otros salmos originalmente fueron oráculos, es decir, fueron palabras de los profetas. Luego, estas palabras de los profetas, estos oráculos, se fueron transformando en cantos, en poesías, en canciones, y por eso quedaron también como salmos. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 50, el Salmo 85, entre otros salmos. También en la Biblia, en el libro de los Salmos, encontramos algunos salmos que nos hablan sobre diferentes aspectos y situaciones del rey del pueblo de Dios. Y por eso, a estos salmos que tienen alguna referencia al rey sobre su vida o sobre su trabajo, los llamamos y los conocemos como salmos reales, porque están algunos dedicados al rey. En otros salmos es el mismo rey el que reza pidiendo algo a Dios. Hay salmos que el pueblo pide por su rey. Hay salmos en los que se da gracias por el rey. Hay salmos que son cantos cuando el rey va en una procesión. Hay salmos que se entonaban, se ejecutaban en las bodas del rey. Hay salmos que son himnos al rey. Por ejemplo, los salmos 2, 72 y 110, por los temas que tratan estos salmos, muy posiblemente fueron cantados en las ceremonias en que los reyes tomaban ocupación de su reinado, en las ceremonias de entronización. Para el pueblo de Dios, ¿quién es el rey? El rey, para el pueblo de Dios, es como un hijo adoptivo de Dios. ¿Y qué espera el pueblo del rey? Espera que gobierne al pueblo siguiendo la alianza. En una cita del libro del profeta Samuel, encontramos una referencia de cómo Dios espera que el rey gobierne sobre el pueblo que se le encomienda. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 13 al 15, dice: Ahora ahí está el rey que se han elegido y que han pedido. Ya ven que el Señor les ha dado un rey. Si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Pero si no escuchan la voz del Señor y si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. En esta cita podemos escuchar qué es lo que Dios pide y espera del rey y qué es lo que Dios pide y espera que el rey haga con el pueblo que se le encomienda. Algunos salmos decíamos de entronización
que se cantan no solamente al Rey, sino también al Señor, como Rey de toda la creación. Tenemos, por ejemplo, salmos que cantan al Señor como Rey de toda la creación, el Salmo 47, el Salmo 96, el Salmo 99. Tenemos también en el libro de los Salmos, salmos que tienen como motivo de alabanza al Señor como Rey, al Señor como Mesías, al Señor como el ungido. Estos salmos cantan, desarrollan su poesía al Señor como ungido, como Mesías, como Rey. Por ejemplo, el Salmo 21, el Salmo 101 y el Salmo 132. Y estos salmos decíamos que se cantaban, se entonaban en las celebraciones litúrgicas. Y para el canto de los salmos había personas que estaban especialmente dedicadas a este oficio de cantar los salmos. Podemos decir que el coro que actualmente tenemos en nuestras comunidades ya tiene su origen en el Antiguo Testamento. Personas que se dedicaban especialmente al canto, a este oficio de entonar los salmos en las celebraciones. Vemos también en nuestras Biblias que nos presentan algunas referencias sobre los autores de los salmos. Por ejemplo, algunos salmos dicen de David, otros salmos dicen de Asaf, otros salmos dicen de los hijos de Coré. Hay muchos salmos que no tienen ninguna atribución a algún autor. Estos títulos de autores adjudican o atribuyen los salmos a uno u otro autor porque se relacionan a los autores con los temas de los salmos o porque este salmo pertenece a una pequeña colección del mismo autor. Por ejemplo, los salmos de los hijos de Coré son un conjunto de salmos que fueron creados, ¿no?, por esta familia de cantores, los hijos de Coré, una familia dedicada especialmente a este oficio del canto de los salmos en las celebraciones. Otros salmos tienen como título, por ejemplo, del maestro de coro. Son salmos que se recitaban, se cantaban por parte del coro del templo. Algunos salmos tienen el título de David, y esta expresión de David refiere a diferentes circunstancias de la vida del rey. Por ejemplo, el Salmo 7, el Salmo 34, el Salmo 52. Y para el pueblo de Dios, todo el libro de los Salmos ha sido compuesto por el rey David. Si escuchamos lo que nos dicen los investigadores que estudian literariamente la Biblia, nos pueden decir que los salmos tuvieron diferentes orígenes en cuanto a autores, en cuanto a lugares, en cuanto a momentos de la historia. Y eso es así. Cada uno de los salmos se fue originando en su propio momento y lugar. Pero el pueblo de Dios, conociendo por las referencias bíblicas este don o este talento que tenía David para componer, para cantar, el pueblo de Dios le adjudica a David, al rey David,
la composición de todo el libro de los Salmos. Y esta atribución se ve respaldada por las referencias que encontramos en los textos del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de este don y este carisma tan particular que tenía el rey David, con una facilidad y una gran capacidad para cantar, para componer, para tocar instrumentos musicales. Y el libro de los Salmos, así como lo tenemos hoy, es fruto también de un largo proceso de redacción, de composición, de integración. Por eso, originalmente, a lo largo del tiempo, se fueron dando pequeñas colecciones de algunos salmos que se fueron uniendo con el tiempo hasta formar lo que hoy tenemos como el libro de los Salmos. Y estas colecciones podemos decir que se encuentran distinguidas por una expresión que encontramos al final de algunos salmos. Por ejemplo, al final del Salmo 41, versículo 14, leemos que la Biblia nos dice, amén, amén. Luego, en el Salmo 72, versículos 18 al 20, escuchamos que este salmista, al final de este salmo, nos invita también a alabar, a glorificar a Dios, y termina también con esta expresión, amén, amén. Y así pasa también al final del Salmo 89, al final del Salmo 106 y todo el Salmo 150. Entonces, si a lo largo de los salmos vemos esta expresión, ¿no?, que está particularmente al final de algunos salmos, vamos a distinguir que, siguiendo estos versículos, el libro de los Salmos está organizado como en 5 grandes partes. Qué lindo que está el padre Jorge, muy bueno. Cosas para destacar de Anaí, que tienen 3 géneros literarios, himno, súplicas y acción de gracias. Y son estos poemas que le dedicaban a Dios, que nosotros lo refrescamos en cada misa, ¿no? Por eso muchas veces ustedes van a encontrar que ahora se hizo más frecuente en las distintas parroquias que cantan los salmos, ¿sí? Para eso la gente que canta el sábado, en nuestro caso Perla y Susana, son los que yo conozco, se preparan durante la semana para cantar estos, ¿sí? Recién me decía Gustavo que es mucha preparación, hay que entonar bien, o sea que no cualquiera lo puede hacer. Un canto, una poesía, ¿no? Es la poesía del pueblo de Dios, los salmos. Y también tenemos que detenernos, ¿no? Porque dice, el salmista se alegra en la grandeza de Dios cuando alaba, ¿sí? Y también dice, tenemos las súplicas, ¿no? Estos pecados que el pueblo comete y que por medio de las súplicas recibe el perdón, y la acción de gracia reconocen que Dios ha obrado. O sea, tenemos en primer lugar, se alaba, también se pide súplicas de perdón y a su vez reconocen que ya Dios obró. Qué interesante. Sí. Bueno, y el autor de todo eso dice que es David, según científicos. Pero bueno, vamos a la pausa musical y ya nos espera el último tramo de esto que es A Puertas Abiertas. Radio Digital Catedral.
tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús Está está abierta la radio aquí. Digital Catedral y seguimos escuchando al Padre Hilal. ¿Por qué será que todo el libro de los Salmos, siguiendo esta expresión que se repite al final de algunos salmos, queda organizado como en 5 grandes partes? ¿Por qué 5? Recordemos que en la Biblia tenemos un grupo de libros que son considerados como los principales para el pueblo hebreo. Y estos libros que forman este grupo de libros son los libros llamados el Pentateuco. Pentateuco significa 5. Penta, 5. El Pentateuco está compuesto por estos 5 libros con los cuales el pueblo de Dios, especialmente los judíos, el pueblo hebreo, en estos 5 libros tiene toda la ley, lo que ellos consideran lo más importante que rige la vida del pueblo. Entonces, haciendo como un paralelismo entre el Pentateuco, el libro de los Salmos ha quedado organizado como en 5 grandes partes principales. Cada una de estas partes decíamos que está marcada, está indicada por esta expresión que se repite, que nos invita a alabar, a dar gracias a Dios, y repite esta expresión: amén, amén. Y decíamos que la última expresión que marca el final del libro de los Salmos no es solamente una frase, sino que es todo el Salmo 150. Todo el Salmo 150 marca el gran final de todo el libro de los Salmos. ¿Cuál es la particularidad de este salmo? Que invita a alabar y dar gracias a Dios con toda la creación, con la alegría, con la danza, con los instrumentos musicales. El Salmo 150 invita a que toda la creación, todo lo creado, alabe y glorifique a Dios. Y los salmos fueron la oración de los patriarcas, los profetas. Los recitaron también Jesús, la Virgen, los apóstoles, los primeros cristianos. Y por eso la Iglesia hoy hace de los salmos sus palabras para rezar. La Iglesia ha hecho de los salmos su oración. Y esas alabanzas, esos salmos de súplica, esos salmos de acción de gracias,
hablan de nuestra situación de hoy, expresan nuestra actitud ante Dios. Encontramos en los salmos diferentes expresiones que nos ayudan en nuestra oración diaria, en nuestra oración en las celebraciones. Los salmos cantan a un Dios cercano, un Dios que acompaña a su pueblo, un Dios que está con nosotros, sus hijos, un Dios que nos salva. Y los salmos trascienden el tiempo, nos llevan a ese encuentro con Dios. Son enseñanzas que valen para toda época y cultura. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña sobre los salmos. En el número 2585, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismos y para los demás. Sigue diciendo este número, 2585, los salmos son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. El número siguiente, 2586, los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas y de las celebraciones. Esta oración, sigue diciendo este número, es individual y comunitaria. Interesa a los que rezan e interesa también y beneficia a toda la humanidad. Brota esta oración de las comunidades, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos de la salvación del pasado y se extienden hasta el fin de los tiempos. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que le dará cumplimiento definitivo. Los salmos rezados por el Señor en su oración, en el Señor encuentran su cumplimiento y siguen siendo las palabras esenciales de la oración de la Iglesia. Y en el número siguiente del Catecismo, 2587, sigue enseñándonos el Catecismo sobre los Salmos y dice: el Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento las palabras proclaman las obras de Dios, pero en el libro de los Salmos las palabras del salmista proclaman ante Dios la obra de la salvación del Señor. Y en el número siguiente, 2588, dice: las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva en la liturgia y en el corazón de cada persona. Ya sea que se trate de un himno o de una oración de súplica o de acción de gracias, a veces un salmo de meditación. Siempre los salmos son reflejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede evocar un acontecimiento del pasado, pero siempre, por ser palabra viva de Dios, tiene una realidad y actualidad que verdaderamente todos podemos rezar y orar con este salmo en todo tiempo. Y hay algunos rasgos, algunas características
que encontramos en los Salmos. De esto nos habla el número 2589, que nos presenta que en los Salmos tienen como rasgos la simplicidad y también la espontaneidad de la oración, el deseo de Dios a través de la creación, el deseo de Dios con todo lo que hay de bueno en la creación. Los salmos expresan la situación que vive el orante, que vive el salmista, expresan el amor por el Señor, expresan su momento de crisis, de angustia ante las tentaciones, expresan la espera de lo que hará Dios, porque con fidelidad escucha nuestra oración. Los salmos expresan la certeza del amor de Dios. Los salmos expresan nuestra entrega como orantes, como comunidad, a la voluntad siempre de vida, de amor y de salvación de Dios. Y los salmos son una invitación a la alabanza a Dios, porque siempre el salmo es una bendición que pronuncia el pueblo. Es alabanza de Dios expresada por la asamblea. El salmo es una aclamación de todos. El salmo es palabra que dice el universo a Dios. El salmo es la voz de la iglesia. También los padres de la iglesia son aquellos santos que especialmente nos enseñan sobre la palabra de Dios. Los padres de la iglesia dicen sobre los salmos, como por ejemplo San Ambrosio dice: el que lo lee encuentra en él un remedio específico para curar sus heridas. Sigue diciendo San Ambrosio: ¿qué cosa hay más agradable que los salmos? Ellos calman nuestra ira, rechazan nuestras preocupaciones, nos consuelan en nuestras tristezas. De noche son un arma, de día una enseñanza. En el peligro son nuestra defensa, en las celebraciones nuestra alegría. Ellos expresan la tranquilidad de nuestro espíritu, son un fruto de paz. Qué hermoso que los salmos son como una escuela de oración. Los salmos son un camino de crecimiento en nuestra fe, porque son palabras que nos llevan a dialogar y a encontrarnos con Dios. Qué hermoso que a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la semana, sigamos aprendiendo a orar y a rezar, a meditar con los salmos, porque son un medio excelente, el medio por excelencia para presentar nuestra oración a Dios, para presentar nuestra súplica a Dios, para presentar nuestra acción de gracias a Dios, para presentar a Dios nuestra alabanza. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto poder compartir este nuevo encuentro con ustedes, que todo lo que hoy hemos meditado, hemos compartido sobre los salmos, quede en nuestro corazón y sea un motivo, una fuerza que nos lleve a orar con los salmos ante Dios, que nos lleve a que las palabras de los salmos nos lleven al encuentro con el Señor. Que la bendición de Dios
Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos y hermanas, así me despido de ustedes, de este programa, y Dios mediante en nuestro próximo encuentro compartiremos acerca de la interpretación de la Iglesia. Luego de ver estos primeros grandes temas acerca de los grandes grupos de libros de la Biblia, los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales, los salmos, nos vamos a detener en nuestro próximo encuentro y vamos a aprender sobre lo que la Iglesia nos enseña para interpretar la Biblia, para escuchar el mensaje que Dios nos dice a través de su palabra, para dejar que la Biblia, con su luz, con su fuerza, con su ternura y su misericordia, llegue a nuestro corazón y nos haga escuchar la palabra y el mensaje de Dios. Entonces, nos vemos Dios mediante en nuestro próximo encuentro, donde vamos a desarrollar profundamente y nos vamos a detener en la interpretación de la Biblia, como nos guía y nos enseña la Iglesia. Hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Jorge. Así que ya saben, el otro mes nuevamente va a estar con nosotros en estos ciclos especiales. Queremos decirte que no te olvides que mañana, 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, así que estar atento con eso. Urgencias en salud mental, llamar al 0800-999-0091. Bien, ahí estuvo espectacular el programa de hoy. Muy lindo, y bueno. Pero se pasó rápido la hora. Rapidísimo, se nos fue el tiempo. Bueno, ya llegando al final. Bueno, recordar que si te sentís triste, si tenés algún pensamiento, ir a los salmos. Sabiduría, ya nos dijo el Padre, ahí lo acompañamos. Y mucho para reflexionar y mucho para acompañar con los salmos. Elegí tu salmo favorito. El mío es el 147. Muy bien, ya lo saco. Bien, muchas gracias, amigos, por haber estado, por haber acompañado. No te olvides que tenemos feria en el patio interno, ¿sí? Tenemos 9 y 10 de septiembre y también las empanadas. Tenemos el 10 de septiembre las empanadas, 1800 las docenas. La podemos pedir acá o al teléfono 384 44 14 08. Y no se olviden que después de misa hoy se sortea la rifa, ¿no? Que sale 500 pesos el numerito y importantes premios. Muchos, 5.000 en efectivo, juego de sábana, balanza digital, 4 cajas de sorrentino, set de productos de Avon y muchos premios más. Bien, muchas gracias. Gracias, Anaí, por haber compartido esta tarde. Gracias, Gustavo. Gracias a Fernando, Sebastián. Gracias a ustedes que están ahí de otro lado, escuchándonos, dando el aguante. Les pedí un poquito, mil disculpas porque no nos pasó con la hora, tuvimos un problema con internet, se corta y bueno, como ya verán. Así que muchas gracias por acompañarlo y los esperamos la próxima semana en esto que es Radio Digital Catedral. A Puertas Abiertas. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador,